¿Cómo están mis amados hermanos en esta mañana? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien. Esta mañana de domingo damos gracias a Dios por su presencia en medio de nosotros. Vamos a compartir la palabra de Dios. Esta es la segunda enseñanza de una serie que estaremos dando, como les había mencionado, hace 15 días, que estaremos retomando las bases de lo que será la iglesia en lo futuro, a partir de este tiempo. Ya expliqué en aquella ocasión que la intención de estas enseñanzas es retomar, recordar, reafirmar cuáles son las bases fundamentales de la iglesia. Hablamos en aquella primera enseñanza acerca del amor, que es la base fundamental, ¿verdad?, de todo en el cristianismo, en nuestra vida cristiana. Entonces, el amor es el fundamento, sin el cual no hay nada. Podemos ser muy hábiles, podemos ser muy capaces, podemos tener muchas cualidades como personas, pero si no hay amor en nosotros, no hay nada, y esto aplica de manera muy particular para el trabajo del ministerio y por supuesto para la vida cristiana común. Mencionábamos lo que el apóstol Juan dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Y nos exhorta también el apóstol Pablo en su enseñanza, ¿verdad? Y el mismo Jesús en la enseñanza que dimos, de que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Como Dios nos ha amado, porque esa es la manifestación de los hijos del reino, esa es la característica de los hijos del reino. En esta ocasión vamos a hablar del segundo fundamento acerca de la unidad. El segundo fundamento es la unidad entre nosotros, que va muy de la mano, ¿verdad? Va muy de la mano de la enseñanza del amor de Cristo. Entonces, vamos a hablar acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, de la unidad de la iglesia. Para esto nos vamos a remitir al Evangelio de Juan en el capítulo 17 y vamos a entrar en este momento donde Jesús, previo a su arresto, ¿verdad?, para ser enjuiciado y crucificado, hace una muy profunda oración, muy sentida oración, ¿verdad?, a Dios. Y en este momento en el que él se siente como un agónico, ¿verdad?, sabiendo ciertamente que morirá en breve, ¿verdad?, él no se preocupa por otras cosas, no se ocupa de otras cosas, sino en su oración última, digamos, en lo íntimo con el Padre antes de ser preso, él menciona cosas muy interesantes. Uno se imaginaría que una persona condenada a muerte, bueno, pues si yo estuviera condenado a muerte o tú lo estuvieras, ¿verdad?, probablemente pediríamos por nuestros hijos primeramente, por nuestra esposa, o por nuestra madre, o por nuestros hermanos, dependiendo el caso, ¿verdad?, por nuestra familia generalmente. Arreglaríamos nuestra casa y pondríamos en orden quizás el testamento, nos ocuparíamos de varias cosas como esas, es lo más seguro. El Señor Jesús no estaba haciendo eso. El Señor Jesús, su mayor prioridad eran sus seguidores, los creyentes, los que habían de constituir la iglesia de Cristo, su iglesia, la iglesia que Él estaba fundando en estos momentos. Así que su oración como si fuese una última voluntad delante del Padre, es lo siguiente. Fíjense lo que dice. Habló estas cosas Jesús, capítulo 17 de San Juan, y levantando los ojos al cielo dijo al Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí en este fragmento de la oración que estoy mencionando, que estamos leyendo, descubro dos cosas importantes. La primera es que Jesús, en medio de su angustia, ¿verdad?, en medio de su conciencia de que iba a ser sacrificado, viene a la oración como es su costumbre. Y en esta oración, como un monólogo, ¿verdad?, Él nos descubre que hay una relación profunda con Dios, que en medio de su humanidad, ¿verdad?, nunca perdió esa relación profunda que tenía con Dios, con el Padre, a quien está orando en este momento. No importa que Él se haya transformado para tomar un cuerpo humano limitado, ¿verdad? Eso no importaba. Él está diciendo, Señor, la gloria que compartí contigo y que sigo compartiendo contigo en este momento, está intacta, es decir, seguimos siendo uno, seguimos siendo una unidad perfecta, tú, el Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Seguimos siendo uno perfectamente definido, nunca hemos perdido nuestra profunda relación. Y el otro mensaje es que Jesús considera que Él ya ha cumplido su misión en la tierra y que la ha de sellar o la ha de concluir por completo muriendo en la cruz. Él está diciéndole a Dios, la obra que me diste hacer, al Padre, ¿verdad? La obra que me diste hacer, ya la he hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Había hecho una obra de revelación del reino de Dios a los hombres. Había enseñado, había mostrado el reino de Dios a los hombres. Al mostrarse a sí mismo, sus propias enseñanzas y su palabra eran la revelación del reino de Dios a los hombres. Cristo es la revelación del Padre, ¿verdad? Cuando Él está enseñando y está mostrándose a sí mismo, está revelando al Padre. Lo dice ahí cuando uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre. Y Él le dice, tanto tiempo he andado con vosotros y tú me dices, muéstranos al Padre. Es decir, Jesucristo es la revelación misma de Dios en palabra y en presencia. Entonces, ¿cuál fue la obra que hizo el que había terminado hasta aquí? Haber mostrado al mundo, a los discípulos y a los apóstoles, la gloria misma de Dios a través de su persona. Entonces, de eso es de lo que está hablando. Son dos cosas muy importantes. Hay una unidad entre Dios y Jesús, entre el Padre y Jesús, y el Espíritu Santo también. Y la otra es que Jesús dice, terminé, Señor, aquí estamos listos para lo que sigue. Y como asunto seguido, ¿verdad?, después de hacer estas dos declaraciones, habla acerca de los discípulos, habla acerca de aquellos a los que les enseñó durante estos 3 años de ministerio, a los que Él escogió, ¿verdad?, a los que dice, tú me los diste, yo los escogí, pero realmente en la realidad espiritual tú me diste a estos y los he cuidado a todos, y ninguno se perdió. Después habla de Judas,
¿verdad?, el hijo de perdición, pero a todos estos yo tuve cuidado y aquí los tengo, y muestra dentro de esta oración un profundo amor, una profunda preocupación por la vida de cada uno de ellos. De tal manera que dice: Señor, te ruego por ellos, te ruego por estos que recibieron las palabras que tú me diste a que yo les diera, te ruego por ellos. No te ruego en este momento por el mundo. El mundo ya sabemos cómo está, sino ruego por estos, por mis apóstoles, por los míos, por mis discípulos, ¿sí?, que tú me diste, porque ellos ya son tuyos. Qué maravillosa expresión, qué maravillosa revelación. Los que me diste, los que creyeron, a los que enseñé, los que se discipularon, los que fueron transformados por la palabra, los considero míos, recibidos de ti, Padre Santo, y dice, y la realidad es que son tuyos y me los diste. Son nuestros, pues, en una palabra. Vea la manera tan tierna y amorosa en que se refiere a sus discípulos el Señor. El interés que tiene por ellos. Dentro de su agónica oración, saca lo importante, y lo importante para él es la relación que tiene con Dios, la obra que Dios le mandó a hacer, y algo muy importante, los discípulos, los creyentes, los que creyeron en él. Vea el orden, ¿no?, el orden de importancia. Ahora, acerca de ellos dice: Señor, tuyos son y me los diste. Tuyos son, porque tuyos son, versículo 9, dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vea, por favor, hermano, hermana, muchachos, vean qué importancia le da el Señor Jesús en el orden de las cosas, ¿verdad?, que Él está presentándole a Dios. Primeramente, un reconocimiento de su relación con Él, inquebrantable, indisoluble. Número 2, el reconocimiento de que Él ha hecho lo que Dios le mandó a hacer. Número 3, habla acerca de sus discípulos, de los creyentes, y de ellos un aspecto muy, muy importante que le dice: te ruego, dice que sean uno, que tengan unidad entre ellos. Esto es el meollo de esta enseñanza. Jesús, en uno de los momentos más difíciles de su existencia humana, pide por la unidad de sus discípulos, de los creyentes. ¿Qué significa esto? Significa que este hecho, ¿sí?, es sumamente relevante. Dice: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, en el nivel de estrechez que Jesús ilustró que tenía con el Padre, en una unidad perfecta, y con el Espíritu Santo, dice, en ese nivel, en esa calidad de unidad, yo te ruego que ellos, entre ellos mismos, sean uno. ¿Por qué es tan importante para Jesús que los discípulos y que los apóstoles tengan esta condición de unidad? Pero no es una unidad cualquiera, es una unidad suprema, dado que Jesús está haciendo un comparativo de la unidad que hay en la divinidad, y dice: de esa calidad de unidad es la que quiero que ellos tengan. Ese es el tipo de... la unidad es el cemento que había de pegar a unos con otros, ¿verdad? De esa calidad quiero el cemento que una a estos miembros de la iglesia. Importantísimo. Ve el nivel de relevancia que tiene esto. Y luego lo repite en el versículo 22, dice: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Otra vez. O sea, no fue algo que se le escapó decir.
era un asunto muy central que Jesús traía delante de Dios como una petición especial en la última oración de su libertad como hombre. Muy importante, que sean uno, así como nosotros, es decir, igual como nosotros somos. Repito, no era una unidad así de que estamos aquí, qué bueno que nos encontramos y pues vamos a caminar juntos, no. Era una unidad de naturaleza divina. La unidad que Jesús pidió para los creyentes y por consecuencia para la iglesia es una unidad de naturaleza suprema, de naturaleza divina. Quiere decir, mi amado hermano, que lo que nos une a ti y a mí, que lo que te une a ti con otros miembros de la iglesia, no es una amistad fraternal común. Lo que nos une a ti y a mí, lo que te une a ti con otros miembros de la iglesia, es la unidad especial que trae el Espíritu Santo en medio de nosotros. Es Dios mismo en medio de nosotros, uniéndonos, fusionándonos como iglesia. Muy importante esto. Este es el segundo fundamento que la iglesia necesita para enfrentar los tiempos futuros desafiantes que vienen. Es tan cierto, hermanos, esto que, recuerden ustedes Hechos 2, dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre la casa que estaba en el aposento alto, ¿verdad? Y llenó la casa y entró en los 120 y los bautizó con fuego. Cuando eso sucedió, hay una característica que dice ahí en Hechos 2, dice, estaban unánimes juntos. Estaban en un espíritu de unanimidad, ¿verdad? Estaban todos en un mismo sentir y no había divisiones entre ellos. Juntos, dice, unánimes juntos. Seguramente pensaban distinto como nosotros. Seguramente tenían ideas tan divergentes unos de otros. Unos habían sido revolucionarios, otros le habían servido al gobierno de Roma, otros habían sido pescadores. Eran gente tan diversa. Sin embargo, eso no era impedimento para que ellos estuvieran en la unidad perfecta que Cristo había pedido. Fue ahí donde el Espíritu Santo irrumpió y bautizó por primera vez masivamente a una comunidad, y es en ese momento cuando justamente es fundada la iglesia, y de ahí en adelante hombres y mujeres comunes y corrientes empoderados por el Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio. Si nosotros queremos tener una iglesia gloriosa en los tiempos venideros, si nosotros queremos tener una iglesia pujante, una iglesia que cumpla aquello que Jesús dijo, que en la muerte, ¿verdad?, el Hades no prevalecería, sus puertas no prevalecerían contra la iglesia. Si nosotros queremos ser esa iglesia de esas características, debemos de vivir unánimes juntos para ser llenados por el Espíritu Santo. No debe haber otra prioridad entre nosotros que buscar el amor como el primer fundamento, y este segundo fundamento basado en el amor, que es la unidad de la iglesia en sí misma, por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Es sumamente importante que tú, como miembro de la iglesia, sepas que el mantenerte cerca, el mantenerte como parte del cuerpo, y no solamente mantenerse y estar aquí viéndonos unos a los otros y reconociéndonos unos a los otros, no es la idea eso exactamente. Sí es parte, pero lo más importante es sentirte parte de este cuerpo. No aislarte, no pensar que tú tienes una butaca exclusiva y un nivel de exclusividad y un lugar más importante, y mucho menos importante dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes, pero no hay mayores ni menores. Somos parte del cuerpo de Cristo. Con sencillez y con humildad. No cuesta trabajo comprender eso. Solamente los soberbios no pueden entender que somos iguales, que nos pertenecemos los unos a los otros,
que tú eres mío y que yo soy tuyo. Solamente ellos no lo entienden, pero los que somos de Cristo y tenemos humildad en el corazón, porque Él nos hizo humildes, podemos comprender la importancia y el lugar que tenemos cada uno de nosotros. No somos más que nadie, ninguno, pero tampoco somos menos que nadie. Somos cristianos cuya característica es el amor de Dios y la unidad. Si queremos que el Espíritu Santo encuentre un lugar, porque lo está buscando, créelo, encuentre un lugar donde posarse, donde sentarse y donde reinar, necesitamos entrar en el amor y entrar en la unidad como cuerpo de Cristo. ¿Ya recuerdan ustedes la analogía que hace el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios, cuando enseña de la importancia de cada miembro de la iglesia y cada uno tiene un lugar respetable? Quizás algunos dicen, bueno, es que yo soy pie y yo quiero ser cabeza. Bueno, tú no sabes si realmente Dios te está preparando para ser cabeza a través de caminar como pie. Tú no lo sabes. Muy probablemente sea el tratamiento que Dios te está dando para que un día tú seas cabeza. Y entonces cuando tú entiendas eso, te gozarás y dirás, qué bueno que soy parte de este cuerpo. No lo podemos saber, pero mientras tanto que yo soy cabeza, pie o lo que sea, debo asumir mi lugar y mi responsabilidad, pero también mi privilegio, que es que yo sea parte de este cuerpo, del cuerpo de Cristo. No importa en qué posición esté, no importa si recibo reconocimiento o no, no estamos para eso. Lo que importa es que somos parte de este maravilloso cuerpo que es el cuerpo de Cristo y nos gozamos todos en serlo. Así que en esa analogía del cuerpo nos gozamos todos en formar parte de la obra y del cuerpo de Cristo. Qué interesante es esto. Fíjense, decía el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos. Por favor, ahí subraye versículo 23. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Veo una condicionante en relación al trabajo de la iglesia y el conocimiento de Cristo que nosotros le llevamos y que hacemos. Veo una condicionante, la unidad. Dice que sean uno para que el mundo crea. Si nosotros, dentro de este cuerpo pequeño, casa de pan, no nos preocupamos por la unidad y somos uno permanentemente, no con fingimiento, sino realmente en la conciencia del corazón de cada uno de ser parte del cuerpo, si nosotros no nos preocupamos por eso, el mundo no creerá. El mundo no creerá. Hay gente cercana a tu familia, a la mía, que nos observa. Gente de mi familia que conoce mi iglesia y de sus miembros. Y cuando viene y se asoma y ve el trato que tenemos nosotros, parece que tuviera un olfato espiritual diciendo, esto no huele bien, o esto huele maravillosamente bien. La gente no convertida, yo siempre he dicho que tiene un olfato espiritual muy, muy particular. Ellos saben cuando huele bien un lugar o cuando no huele bien. Si la iglesia huele a rosas y a perfume y a vino y agradable, pues ellos van a decir, bueno, yo no sé qué pasa aquí, pero me gusta este lugar porque huele muy bien, me hacen sentir muy bien. Pero cuando algo no anda bien, ¿verdad? Si la gente viene y huele, lo detecta inmediatamente. Eso sucede en el templo, pero sucede más en las casas. La gente, tus amigos, tus vecinos que entran a tu casa, bueno, ahorita no, ¿verdad? Ahorita no entran, se supone. O tus familiares que vienen y te visitan, ellos llegan a tu casa y ellos saben perfectamente bien, sin que tú les digas, ni les prediques, ni nada, sin que les digas nada, saben perfectamente a qué huele tu casa. No los podemos engañar. Ellos saben si tu casa es una sucursal del reino de Dios, donde todo está limpio, nítido,
y saben también cuando no lo es. La desunión, que es lo contrario de lo que estamos hablando, se detecta rápidamente por la gente. Aunque finjamos, aunque levantemos un teatro, una puesta en escena cuando tenemos visitas, cuando hay gente que no es de la casa y fingimos ser lo que realmente no somos, la gente lo percibe con ese olfato especial que tiene por naturaleza. No podemos fingir el amor, no podemos fingir la unidad, ¿verdad? Dice un dicho por ahí que el amor y el dinero no se pueden disimular. Eso es cierto. Tampoco se pueden fingir, y mucho menos el amor que viene de Dios. O hay amor o no hay. El fingimiento, bueno, pues es eso, una máscara. Podemos engañar a todos, pero cuando no hay unidad, se sabe, se nota, se ve, se siente, la unidad no está presente. O al revés, se ve, se siente, hay unidad entre los presentes. Importantísimo este mensaje como fundamento, como fundamento. El Espíritu de Dios no nos visitará, no se moverá muy seguramente si nosotros no estamos viviendo como iglesia en unidad perfecta. No que seamos perfectos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que busquemos la unidad perfecta, esa unidad perfecta que tienen el Padre Jesús y el Espíritu Santo, debe caracterizar a la iglesia. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué une al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo? La unidad perfecta, ¿sí?, del amor de Dios, también debe estar manifestada porque nosotros, escúchame bien, somos una extensión de la vida de Cristo para el mundo en este tiempo. Cristo se manifiesta a través de nosotros o no se manifiesta. Sencillo. Nosotros somos los encargados, somos la extensión del ministerio de Cristo. Entonces, Cristo nos llama a vivir en unidad como un requisito. Si tú eres una persona que ha vivido aislada de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no te da la impresión que eres importante, o no te interesa mucho vivir cerca de la vida de la iglesia, yo te hago un llamado en el Espíritu. Yo te hago un llamado de parte de Dios para decirte, júntate a la iglesia, únete a la iglesia. Es importante no para la iglesia, créemelo, es importante para ti, para tu vida personal, para tu vida espiritual, para la vida de tu matrimonio, para la vida de tu familia. Es importante. Si tú vives alejado, disgregado, estás separado, y esa palabra separado es muy, muy difícil. La palabra separado es lo mismo que decir muerte. Muerte es separación. Si tú estás separado de la iglesia, si tú estás viviendo alejado de la iglesia, tú estás separado, pues, y perdóname que te lo diga, pero el término en sí mismo es muerte, estás muerto. Entonces, si el Espíritu de Dios te habla hoy, corre, ven a la iglesia, ven y júntate otra vez. Quizás alguien te dijo, alguien te hizo, te desencantó, te defraudó. Yo no sé qué es lo que pudo haberte pasado. Si en algún momento estuviste cerca y después te alejaste, seguramente que sí. Nadie te va a negar quizá lo que tú pudiste sufrir y que te hizo decaer en tu fe. Te doy un consejo. Acércate a la iglesia. Si quieres, no aquí, en alguna otra o de donde estás, no, ven acá, como tú lo decidas, que estés a gusto, que estés tranquilo, pero no vivas alejado de la iglesia. Si tú estás dentro de la iglesia y asistes regularmente, ¿verdad?, vamos a decir, a Casa de Pan, que es a quien estoy dirigiendo mi predicación, y tú me podrías decir, sí, pastor, pero mira, yo mejor prefiero estar en Casa de Pan, pero me quedo en la esquina. Yo no quiero mezclarme ahí, yo aquí en la esquinita, en el rincón, estoy bien. Yo te voy a decir, de todos modos estás fuera. La vida de Dios está en el centro de la comunión, en el centro de la unidad. La vida de Dios te toma en el centro, en el calor, como un brasero, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una brasita
que a un carboncito que está aquí las brasas tremendas y se hace ahí, se queda en el rincón, ese no arde nunca, no formó parte del fuego. Te es necesario incorporarte al cuerpo, no importa que estés físicamente ahí, no arderás. Aunque estés ahí a un ladito, no arderás. No arderás porque no eres parte de, ni te sientes. Y seguramente a la iglesia ni te siente porque te alejas. Es muy importante, y sobre todo tú si eres un miembro líder de tu casa, si tú eres un padre, una madre, o quien dirige la casa y además tus hijos, no los alejes, acércalos. Yo sé que la iglesia es imperfecta, yo sé que la iglesia a veces tiene cosas que no nos gustan, pero el Señor no nos condicionó a eso, no dijo, bueno, si la iglesia es muy linda y si la iglesia se porta bien y te trata súper bien, o sea, el Señor no habló de eso, el Señor oró y le dijo al Padre, Señor, que sean uno. Y no especificó si éramos guapos o si éramos feos o si éramos lindos no especificó. Él habló de una unidad necesaria para la predicación del Evangelio y para que la gente, como dice aquí la palabra, pueda creer. ¿Sabes por qué la iglesia cristiana tuvo tanto éxito en sus inicios y tuvo tanto auge y tanta gloria en sus inicios? Por lo que decían los que la observaban, decían, estos, ¿cómo se aman los unos a los otros? ¿Cómo se aman? Les caracterizan, son de estos son de la secta esa, decían, porque se amaban los unos a los otros, no podían disimular. Y a muchos los atraparon por eso, por expresar su amor entre unos y otros, los agarraron y decían, estos son de la secta de los cristianos. Y bueno, pues les costó la vida, pero no podían disimularlo. La unidad en el cuerpo de Cristo es fundamental. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia, la unidad debe de ir por delante. La unidad. Aquí está diciendo, si quieren que los oigan, vea el nivel en el que condiciona las cosas, dice versículo 23, para que sean, dice yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Y probablemente por ahí alguien diga, no, hermanos, es que usted como pastor no se da cuenta de lo que pasa con la hermana fulana, con el hermano sutano, a mí me han dicho, me han hecho, ¿cuál unidad? ¿Verdad? Puede ser, no lo sé, estoy hablando así como al aire, ¿verdad? Pero déjeme decirle que si usted dice eso para sus adentros, o peor, hacia afuera, está cometiendo un error muy grave. Y eso es una muestra de infantilidad espiritual, ¿verdad? Y de ignorancia, perdóneme que se lo diga. Porque usted quizá no ha leído y no sabe que la Biblia tiene recursos para eso. Si alguien le lastimó, si alguien le ofendió, la Biblia dice, le ordena y le dice, ve a tu hermano y ponte a cuentas con él. Si él te ofendió, si te dijo algo o hizo algo incorrecto, lo espiritual, lo maduro y lo sano es que tú vayas con esa persona y le digas, hermana, hermano, en el amor de Cristo vengo a ti porque tengo algo en contra tuya. Tengo algo que me está lastimando y me está molestando y yo no puedo vivir de esa manera siendo parte del cuerpo de Cristo, necesito arreglarlo contigo. Y entonces te sientas, si es posible, te tomas un café con la persona y le dices, mira hermano, no sé, yo pienso que no debes ignorarlo, pero por si lo ignoras yo te voy a decir, tú dijiste esto que me ofendió e hiciste esto otro que también me dolió y estoy herida por eso, estoy lastimado por actitudes tuyas, no me ha gustado la manera en que procedes, no sé, cualquier cosa que pudiera interferir ahí está obstaculizando tu vida espiritual, te está secando, te está alejando, y ¿sabes quién está perdiendo? No está perdiendo la iglesia y los hermanos, estás perdiendo tú la bendición de ser parte del cuerpo porque estás perdiendo la unidad, estás perdiendo a Cristo al alejarte del cuerpo.
Por eso te urge, es muy importante arreglar cualquier asunto, no importa si es añejo, no importa si es reciente. Tú debes ir con la persona en el nombre de Jesús y hablar con ella. La palabra dice, ve y habla con tu hermano, arréglate con tu hermano. Si tu hermano no te oyere, bueno, si tú no quedas en paz, no quedas tranquilo, pues ve con una autoridad y dile, quiero que tú vengas y atestigues sobre esto, y bueno, esto se arregla porque se arregla, que no quede en tu corazón un asunto ahí que interfiera con la unidad del cuerpo. Si tu hermano es necio y te dice, pues, yo no sé por qué dices eso, porque eso suele suceder. Vas y le pides perdón o le reclamas algo que hizo, te dice, no, yo no, tú tienes un problema, yo no. Esa actitud es un gran pecado también, porque también irrumpe contra el cuerpo. Si el otro es consciente y se hace el que no sabe, bueno, esa responsabilidad se acabó contigo, tú debes estar tranquilo, ahora la responsabilidad es del otro. Pero tú estarás ya tranquilo y en paz. Es muy importante arreglar las disensiones, las diferencias, todo aquello que pueda obstaculizar tu crecimiento espiritual y tu vida de unidad con el cuerpo. Debes quitarlo, debes hacerlo a un lado, en el nombre del Señor, que nada estorbe, que nada estorbe. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, un hermano de una iglesia donde yo pertenecí, yo era un joven en aquel tiempo. Él enseñaba de una manera maravillosa en la escuela dominical, era un maestro extraordinario, con una vida pues muy admirable, y en una ocasión este hermano visitó nuestra casa. Todos lo queríamos mucho, lo queremos, todos lo apreciábamos mucho, y un día visitó nuestra casa. Y el hermano dijo algo en nuestra casa que ofendió a mi madre. Y entonces mi mamá se sintió terriblemente mal. Y el hermano se fue a su casa y mi mamá no dijo nada, pues lo respetábamos como líder, y ella quedó muy sentida ese día en casa. Y ella lo guardó ahí en su corazón, no quiso difamar al hermano ni nada. Y entonces el domingo siguiente, pasó más o menos una semana, el domingo siguiente llegamos a la iglesia, entramos, mi mamá se adelantó para entrar a su clase, íbamos entrando y yo vi llegar en su coche a este hermano, lo vi llegar, estacionarse, y nos miró y nos dijo, oye muchachos, ¿dónde está su mamá? ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está la hermana Carmen? ¿Dónde está? Y decíamos, bueno, pues nosotros no sabíamos, ignorábamos lo que había pasado, y entonces él dijo, no, pues mi mamá está allá, entró a su clase, y corrió el hermano y la llamó, hacía señas a mi mamá de su clase y la hizo salir, ¿verdad? Y mi mamá así un poco molesta, yo vi que salió y le dijo, dígame hermana, por favor venga conmigo, y la hizo a un lado ahí hablando solos, y le dijo, le ruego en el nombre de Jesús que me perdone por las palabras que yo dije. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Dígame qué puedo hacer para resarcir esta ofensa que yo le dije. Por favor, hermana, perdóneme. Reconozco lo que le dije. No estoy en paz. Y lo que yo quiero decirle a usted, mi hermano, es que un hombre de Dios, una mujer de Dios, comete errores a veces. Pero qué importante es reconocer y quitar de en medio, delante o detrás de nosotros, todo aquello que nos pueda estorbar y que interrumpa nuestra unidad con el cuerpo de Cristo. Termino diciendo esto, mi hermano. La división entre el cuerpo de Cristo genera un ambiente de muerte. Dividir o separar, ya dije, es muerte. La Biblia lo enseña. Todo aquel que divide el cuerpo de Cristo, todo aquel que hace cosas, chismorrea, murmura, habla mal, o no dice nada con la boca, pero con los actos hace mucho, ¿verdad? Y produce una mala imagen de alguien ante otra persona, sutilmente, o hay pa' que ores, te lo cuento, ¿verdad? Cualquier acto, cualquier acción
que atente contra la persona, contra la integridad de la persona o su imagen. Si se divide el cuerpo de Cristo, si crea una enemistad o una separación de sentimientos entre una persona y la otra, lo que está haciendo es meter muerte, división en el cuerpo, y eso le puede a usted alcanzar con enfermedad o con muerte física. Es muy importante entender esto. Si usted no lo cree, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, el apóstol, este pasaje lo leemos seguido, ¿verdad? El apóstol hace una enseñanza ahí muy importante en donde él reprende ahí a los corintios en el contexto previo de la cena del Señor. Él los amonesta, dice: ¿cómo es posible que ustedes están celebrando a Cristo, están tomando la comunión, ¿verdad? Los elementos, el pan y el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre de Cristo, están tomando algo tan sagrado que es la cena del Señor, y entre ustedes hay divisiones y disensiones, y andan chismorreando y hablando mal unos de otros, y hacen a un lado a las esposas de los griegos, y bueno, es un relajo entre ustedes. Les voy a decir, dijo el apóstol Pablo, qué es lo que pasa cuando alguien mete muerte, mete división en la iglesia. Dice: por esas causas muchos entre ustedes están enfermos y otros ya murieron. Porque todo aquel que celebra la cena del Señor y deliberadamente sabe que está generando división entre ustedes, come juicio y bebe para sí. Es decir, cae en condenación. Vea el nivel de gravedad que hay cuando el cuerpo se divide. Entonces, no somos llamados a eso, mi hermano. La responsabilidad ya no recae en los pastores. Yo no puedo saber si usted está molesto, si está lastimado, o si alguien le hizo, está desanimado. Yo no puedo saber eso. El único que lo sabe es usted. Si yo lo sé, voy y le animo, voy y le consuelo. Pero qué importante es que usted asuma esa responsabilidad de usted mismo, y que si alguien le dañó por alguna razón, la que sea, usted venga con ella, con él, y le diga: mira, yo tengo un problema con esto, y lo arregle, y termine abrazando a su hermano, porque en la unidad del cuerpo, ahí está la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y en medio de esa unidad es donde dice Jesús que vendrá y se posará en medio de nosotros. Ahí es donde se posó el Espíritu Santo en el Pentecostés, cuando estaban unánimes, juntos, todos ellos. Les ruego en el nombre de Jesús, tome en cuenta este mensaje para el resto de su vida. Usted no tenga disensiones, no tenga divisiones. Si alguien viene a querer dividirle el corazón, sea quien sea, decía yo en la predicación de la semana pasada, aunque sea la persona que más amas en el mundo, pero esa persona quiere venir a susurrarte por palabras del diablo, ¿verdad?, que le puso ahí en su boca, y te dice y te habla mal de alguien para que su imagen caiga de ti, no le escuches, porque es división y es muerte. Tú estás para vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad es el segundo fundamento que caracterizará la iglesia en medio de nuestras diferencias de pensamiento, en medio de nuestras diferencias de entender la vida, en medio de nuestra cosmovisión tan diversa de cada uno de nosotros, en medio quizás hasta de diferencia de razas, en medio de nosotros, la unidad de Cristo y del Espíritu Santo debe prevalecer para que nuestra iglesia sea una iglesia poderosa, fuerte, ante la cual no prevalezcan las puertas del Hades. Hermanos, oremos que el Señor nos ayude. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, estamos apuntalando, Señor, fortaleciendo los cimientos de la enseñanza, de la doctrina, de la vida cristiana. Señor, permite que el amor tuyo nos caracterice, nos invada, Señor. Como decía el apóstol, nos constriñe su amor, ¿verdad? Nos apretuja, nos aprieta por dentro y por fuera. Estamos llenos de tu amor.
y que como consecuencia de ese amor como iglesia, Señor, podamos valorar y podamos resaltar la unidad del cuerpo, la unidad en el espíritu del cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Cada miembro de la iglesia es parte del cuerpo, yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Por lo tanto, le respeto y le honro, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te pido que pongas por tu Espíritu Santo una profunda convicción, Señor, de esto que hemos hablado hoy, por tu palabra, Señor, en la iglesia Casa de Pan y en todo aquel, Señor, que me esté escuchando. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén. Amén. Un último consejo, mi hermano. Si usted pertenece a esta iglesia o a cualquier otra y usted no está a gusto en su iglesia, por la razón que sea, no pierda tiempo, vaya y hable con sus pastores. Dígales que no está a gusto, dígaselos. No esté ahí gravitando sin crecer, amargándose la vida. Vaya y hable con sus pastores y dígale: pastor, pastora, estoy en esta situación de hace tiempo o recientemente, ayúdenme. No se quede a la mitad del pasillo, no se escurra y un día se vaya sin decir adiós. No haga eso. Venga con los pastores, vaya con sus pastores y pídales ayuda. Le va a bendecir mucho esto. Es un consejo. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Estamos a menos días de poder regresar a nuestra casa de pan para poder abrazarnos. Estoy seguro que ya esto será pronto. Les estaremos dando indicaciones en su momento. Yo les extraño mucho y les mando muchos abrazos y saludos de parte de mi familia y de parte de cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.